Esto pasa en vivo hoy jueves 11, pero va a quedar colgado mucho tiempo para que la podamos disfrutar, la charla que tenemos hoy para abrir este ciclo de charlas que le llamamos Conversemos, que es justamente esto, una conversación, no más que una conversación. Y hoy tenemos inaugurando las conversaciones a Gabriel Chamé. Buen día. El año pasado, en el Encuentro Nacional de Teatro, como les decía, tuvimos a Gabriel y tuvimos el Otelo virtual, y en algún momento cuando esta pandemia pase vamos a intentar tenerlo ya frente a frente con actores en vivo para poder disfrutar de esta aparente contradicción y paradoja de un Otelo o una tragedia del tipo shakespeariano en un lenguaje clown. Le decía a Gabriel que la vi ya por tercera vez y me volví a carcajear. Entonces, eh, algo tiene el agua cuando la bendicen. Y Gabriel, entonces, con lo primero que quiero arrancar con vos, bueno, que nos saludes y nos comentes un poco en generalidad, luego vamos a entrar un poco más en detalle, en generalidad de cuándo empezás a, a mezclar el Shakespeare, tu amor por Shakespeare o tu pasión por Shakespeare con tu pasión por el clown y cómo empezás a encontrar esas similitudes, esos encuentros justamente para poder generar estos lenguajes en este tipo de montajes. Ante todo, bueno, muchas gracias a todos por darnos esta oportunidad. Tú sabes que este tipo de lenguajes, el clown, sobre todo para la gente que lo hacemos, sabemos cuánto cuesta acercarse a un teatro nacional, a un teatro oficial, cuánto cuesta una aceptación de este tipo de lenguaje. Te lo digo en nombre de todos los que hacemos esto, que nos cuesta mucho, que somos artistas independientes, que nos hemos desarrollado amando este tipo de arte, este género, arte, lenguaje, como querramos, técnica le dicen algunos, como querramos llamarlo. O sea que antes que nada agradecerte la posibilidad de poder expresarnos y poder transmitir. Otelo, y además, perdón, una cosa más, y muy feliz de poder comunicarme con Centroamérica, Latinoamérica, Argentina en particular, y España, que son los lugares donde me parece que pueden entendernos, escucharnos, y si esta charla queda grabada, creo que me parece que es muy importante este contacto hispano, ¿no? De la lengua hispana, ¿no? Del castellano. Me parece súper positivo y creo que tenemos que ser conscientes que es una manera, esta dificultad que estamos teniendo ahora con la pandemia es una manera de estar, este acercarnos de esta manera creo que puede ser muy positivo a nivel de bases para un futuro. Pero no, que bueno, ¿qué voy a hacer? Soy un artista de teatro, como todos los que hemos desarrollado esto, hemos hecho un camino y aquí estamos, en la lucha. Hacer teatro yo creo que es heroico. Y sobre todas las cosas, es increíble que el teatro exista en estas épocas. O sea, es increíble. Entonces yo creo que somos como héroes, gente muy rara, que creemos en el vivo, creemos en lo presencial, a pesar de que ahora estemos haciéndolo así, porque no hay otra manera. Y creer en lo humano es una manera de creer en lo humano, es una filosofía, ¿no? Yo creo que el teatro siempre lo ha sido, pero ahora es una filosofía más que nunca, en sentido de encuentro de seres humanos en un lugar, buscando un vínculo filosófico, estético, bello, no sé, y con diferentes lenguajes. Sí, hablando de lenguajes, engancho ahora sí con lo que dijiste de esto. Yo creo que lo interesante es que para mí, mi trabajo vino así, mi trabajo empezó siempre un deseo de lo artístico desde muy pequeño. El cine como forma de querer ser artista y sorprendentemente, sea por la pobreza o por el destino, el mimo como primera forma que tuve para hacer teatro. O sea, a pesar de que es mimo, es teatro, se hacía en un teatro claro, claro. Y para público que está sentado en una butaca. A partir del mimo empiezo a descubrir el cómico. Y a través del cómico empiezo a descubrir el aspecto clown, el aspecto calle y clown.
ya en los años, todo esto me pasó a mí en los años de dictadura militar, o sea, pasó durante las épocas militares de Argentina. Y ya entrar a la democracia, el fenómeno clown entró en Argentina como primer territorio de América Latina. Perdona que te interrumpa ahí, como esto es una conversación y leyendo lo que luego la gente va a leer en tu biografía, leía también que montaste, junto con aquel grupo que tenía en esa época de la dictadura, 7 obras que fueron censuradas por la dictadura militar. Sí, esto fue la primera compañía esa, la Compañía Argentina de Mimo. Ajá. Las 7 obras no fueron censuradas, justamente fueron censuradas 3, y a partir de un momento el director, Ángel Elizondo, así se llama todavía, un hombre mayor, gran maestro, me propone a mí y a otra compañera muy conocida en Argentina, que se llama Verónica Ginás, hacer un espectáculo más popular, ya que nosotros se notaba un talento cómico. ¿Qué quiere decir? Que lo cómico siempre ha sido el punto de salida de la represión. Quiere decir que a través del humor podemos decir cosas que en épocas de gran represión que directamente no las puedes decir. Entonces me parece muy interesante que el cómico, mi profesionalidad como cómico se desarrolla gracias a la represión, a la represión militar. Quiero decir, no se desarrolla, no nace por eso, sino que gracias a que necesitamos de cómicos que podamos seguir haciendo teatro y no ser prohibidos, no ser todo el tiempo censurados, se pueda seguir en un teatro independiente, se pueda seguir exponiendo la obra, y así fue. Entonces, a través de este aspecto cómico, como te decía, cuando llega la democracia, llega el clown en Argentina. Y ahí se desarrolla otro grupo, que es el Club del Clown, un grupo increíble, que viajó mucho por Latinoamérica en los 80, mucho. Y ahí descubrimos que una de las formas clownescas es también la de encarar una obra clásica. La primera obra clásica que nosotros encaramos es El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Y que si bien no nos salió muy bien que digamos, porque era ambicioso, nos dio el formato de que, bueno, tenemos un argumento y podemos jugar con ese argumento. Esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia fue, vamos más a fondo, hagamos todos los géneros de teatro, ese espectáculo se llamó La Historia del Teatro Universal. Intentábamos burlarnos del teatro con nuestros 25, 28 años, no me acuerdo ya cuánto teníamos. Que suele suceder en esas etapas. Necesario, como ahora cualquier joven necesita romper, necesitábamos romper. Sin embargo, no rompimos tanto, al final hicimos un homenaje al teatro, y esto lo cuento para decir que yo encaré el teatro isabelino dentro del género. Y ahí descubrí un poco más a Shakespeare y me metí. Al comienzo, este lenguaje como Shakespeare para mí era una forma de parodiar, romper, destruir la lógica solemne del teatro. No olvidemos que si hicimos clown en esa época, no era solamente porque sentíamos que éramos cómicos, porque sentíamos que éramos divertidos, etc. Había algo del clown en los años 80, como de otros lenguajes más, que era una ruptura con el mismo teatro, realista, imperante en la época, que era no era negativo, pero era como una forma de teatro que para los jóvenes no nos sentíamos representados, y que fue muy importante para los años anteriores, para los años 70, 60, claro, donde se crearon las bases del teatro independiente. Pero para nosotros no nos representaba. Entonces, el clown fue una de las formas de romper con ese teatro. Entonces, me parece que es muy importante ver que en la ruptura con Shakespeare empezamos a conocer a Shakespeare. Y empezamos a decir, no sé si quiero romper tanto con Shakespeare, porque no está tan mal. La experiencia siguiente es la que yo mejor dicho, me quedo en Europa, y en Europa empiezo a observar que Shakespeare se hace por todos los grandes, en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, se hace por todos los grandes directores de la época.
de una manera particular. Quiero decir que Peter Brook, Robert Lepage, Ariane Mushkin, no Pina Bausch, pero Pina Bausch con su lógica teatro-danza, todo el mundo, Bob Wilson, encara una obra clásica a su manera con su lenguaje. No hay una especie de esclavitud de la forma inglesa de hacer Shakespeare. Ahí yo me doy cuenta, con la experiencia que ya tengo en relación al clown de Shakespeare, que yo puedo generar algo con ese lenguaje. Entonces empieza esta etapa donde empiezo a hacer un Shakespeare cómico, donde mezclo el clown con Shakespeare. Eso es un poco la historia de cómo llegué a Otelo. Pero sin embargo... perdona, eso duró unos 10, 15 años, no fue enseguida. Claro. Pero decís que son los 80. Yo aquí estaba, aquí lo tengo, bueno, se ve un poco extraño, se ve como un espejo. Este es un bestseller de John Barton. En esa época que estás hablando, en los 80s también, bueno, 70s, John Barton, que fue director de la Royal Shakespeare Company, hizo una serie de programas para la BBC, creo, sobre, bueno, sobre actuar Shakespeare. Y aquí en este también libro se condensa en Playing Shakespeare, y nada más voy a leer, parafraseando un poco en mi mala traducción del inglés al español, básicamente algo que estás diciendo ahí y que hay que saber manejar. Un actor en Shakespeare, dice, simplemente tiene que casar las dos tradiciones del lenguaje elevado y la actuación natural. Y ese es un poco lo que estás diciendo. Lo que pasa es que he visto desde esa perspectiva, eso es un poco, por eso lo tenía aquí, lo tenía guardado y lo quería sacar en algún momento. Esto es la tendencia del lenguaje elevado, lo que nos hace ver a Shakespeare muy distante de nuestros tiempos. Y es esa lucha que, bueno, en este caso John Barton como director le pide a los actores, es no pierda el endecasílabo, no pierda el estilo de la prosa, pero actúela de manera natural, con emoción, con realismo, con pasión. Y eso es dificilísimo. Eso es dificilísimo. Sí, pero no olvidemos que estamos hablando de ingleses. Claro. Ingleses que pueden decir el texto en inglés y que además, no lo voy a decir de esta manera, tan drástica, pero para Inglaterra es fundamental que el texto se diga como lo dice Shakespeare. Para un inglés es mucho más difícil romper con Shakespeare que para un extranjero. O sea, queda ridículo. Es mucho mejor el verso este blanco de Shakespeare, es muy complejo salir de ahí. Entonces, cuando hablamos de naturalidad, estamos hablando de que la persona pueda hacer este verso, pueda hablar de esta complejidad verbal y al mismo tiempo estar en una naturalidad absoluta con respecto, sobre todo, cuando decimos naturalidad, me parece que también hay algo de pensamiento de contemporáneo, es decir, que se conecte con lo contemporáneo de nuestros días, ya que Shakespeare es contemporáneo, porque Shakespeare nos cuenta, lo vimos recién en Otelo, nos cuenta algo que es de ahora. Totalmente. Pero yo creo también, Fernando, que es muy importante, y yo creo que la Royal Shakespeare entendió perfectamente esto, poco a poco, cada vez más, no al comienzo, pero poco a poco, que el lenguaje que yo manejo, no que domino, sino que intento, que es el lenguaje registrada. La UNESCO, o sea que es un lenguaje, recién hace un rato, antes de empezar, justo pasaron un documental sobre Chaplin y yo me quedé como sorprendido, digo, wow, justo pasan esto sobre Chaplin ahora, puse la tele para ver las noticias del coronavirus, cambié documental de Chaplin. Entonces uno dice, ese lenguaje de Chaplin, que uno ve en las películas de Chaplin, que es un lenguaje muy particular, llevarlo a Shakespeare, que es lo que yo hago, que quiere decir, donde el cuerpo, el gag, el humor, y también lo emotivo que en Shakespeare está, se conecten con esa historia. Perdóname, y hay uno más que no dijiste y que quiero que lo abordemos más adelante. La violencia. Por supuesto, Shakespeare es violento.
No. Te estoy hablando de lenguaje, no te hablo ahora de los temas de Shakespeare, que me gustaría mucho hablar también de eso. Pero lo que te quiero decir de lenguaje es que yo creo que lo que yo me he dedicado y he desarrollado a lo largo de los años, si he decidido hacer a Shakespeare una y otra vez porque tengo ganas de seguir, es porque siento que puedo entrar en el camino de Shakespeare. Hay algo del lenguaje que hago que de alguna manera no es incompatible con la época del teatro renacentista, del teatro desde la comedia del arte, que es la misma época que Shakespeare. O sea, estamos hablando de una época muy concreta donde una forma de teatro se hacía y que no pasaba por el realismo, pasaba por un teatro popular de gran truco, donde detrás de lo popular había mensajes y textos de una poesía y de una filosofía elevadísima para quien podía captarlo, y el lado popular, que era el lado, cuando digo popular, quiere decir, es cercano al público desde lo emotivo y desde lo cómico. Y por supuesto, en Shakespeare, lo que vos estás diciendo, desde el efecto de la violencia, porque Shakespeare era un tipo que sabía mucho del efecto de decir, mato 40 tipos en escena y la gente se me queda loca, y los tengo todos agarrados. Porque Shakespeare era, sobre todo en la época, un hombre de teatro, como todos los que somos, y como no había, el teatro no era subvencionado, y poco a poco la reina o el rey te daba un apoyo o no, pero eras un empresario privado, tenías que hacer que la gente vaya al teatro. Entonces, lo que quiero decir con esto es muy importante entender que lo que este lenguaje del payaso, en la época, existía arriba del escenario. No era algo que vos decís, es completamente inverosímil lo que hago. Yo lo que defiendo de mi trabajo es que en la época, lo que no vemos en las traducciones de Shakespeare, es lo que aparecía entre actos, entre cajas, el número cómico, el gag, lo que sabemos que es teatro, porque nosotros presentamos una obra de teatro escrita y sabemos que cuando se hace pasan otras cosas que no están en la escritura del texto. Esto lo sabemos todos los que hacemos teatro. No, ni además desde la herencia de la comedia del arte en el clown, que es lo mismo. O sea, la comedia del arte es tan contemporánea tan contemporánea a Shakespeare y a toda esa época, y de ahí se nutre también. Y no por casualidad Shakespeare habla todo el tiempo de los italianos. De Venecia, por algo Shakespeare habla todo el tiempo de esto pasa en Italia. ¿Por qué? Porque Italia era la meca, la base del profesionalismo del teatro, porque comedia del arte quiso decir actores asociados profesionales. Eso fue comedia del arte. El actor era un tipo que primero lo quemaban. La Iglesia Católica iba y lo quemaba. O sea, porque era blasfemo, porque era un hereje. O sea, hay que entender. Entonces, los actores que se asocian, se profesionalizan. O sea, estamos hablando que en la época de Shakespeare todavía no se había generado el concepto de autor. Todavía no había el concepto de autor. Iban y copiaban y competían. A ver, o sea, Marlowe, que es el otro contemporáneo, había escrito una de Barnabás, una de judíos. Va Shakespeare y escribe El Mercader de Venecia. O sea, dice, yo también me hago una de judíos con el problema del judaísmo. O sea, quiero decir, hay que entender la época que estamos hablando. Y por lo tanto, te vuelvo a interrumpir. Cierro esto porque es importante. El clown estaba en su época. Y cuando digo el clown, no lo digo de manera genérica, lo digo porque cuando uno lee a Shakespeare en inglés, lo que en español dice paisano o rústico, en inglés dice clown. O sea, Shakespeare sabía perfectamente lo que era un clown. O sea, el concepto de clown estaba patente en esa época. Salió del campo para meterse en el teatro. No, y lo que te iba, claro, no, y lo que te iba a decir, de alguna otra forma, también lo está ratificando en el sentido de que, lo sabemos, quizá el único texto original de Shakespeare fue su primero. Después fueron tradiciones orales recogidas de toda Europa y transformadas a la actualidad. Y entonces, evidentemente, recogía figuras de ese momento, de la actualidad, para lograr esta identificación, y ahí el clown.
Yo te quiero decir una cosa que también de la época que es importante, porque parece que lo histórico es importante para todo esto. Total. Y estamos, parece que estamos lejos, pero en la época de Shakespeare, tanto Macbeth, Rey Lear y no sé cuál otra más, la escribió en una pandemia. Las escribió en plena pandemia. O sea, que no se podía ir a los teatros, había la peste. O sea, estas cosas que hemos vivido, que estamos viviendo, se han vivido de otra manera y todos los temas son los mismos. Una cosa más que me parece que es importante es que lo que acabás de decir vos. La gente, yo siempre le digo a los actores, a mis estudiantes, le digo, ¿vos sabés lo que significa, por qué se dice a un actor, te voy a ofrecer un rol de teatro? ¿En Costa Rica te dicen un rol de teatro? Sí, sí, se entiende al ¿De menos. dónde viene la lógica del rol de teatro? Vas a hacer, ¿cuál es mi rol? El rol era, porque en la época no había imprenta o fotocopia. Shakespeare escribía el texto para uno y escribía el texto para otro, hacía un rollito y le daba su rol. Entonces, cuando hablamos de lo que se generó como obras finales de Shakespeare, que se volvieron a escribir, hay muchos de esos textos en rol que se juntaron y dijeron, yo tengo este rol, y que mucho de lo que Shakespeare no terminó de él mismo escribir, lo escribieron muchos de los actores y lo que se vivió en esa época. Por eso hay tantas dudas sobre Shakespeare, porque también hay algo de la realidad de la época que el material se rejuntó. Sí, me parece que... no existía la propiedad intelectual y los derechos de propiedad intelectual y todas estas cosas que tenemos ahora. No, y justamente eso era, y todos los estudiosos de Shakespeare, y lo que estás diciendo, hay quien dice que Shakespeare no existió porque justamente hay varios rollos de versiones de una misma obra. ¿Será? ¿Esta es una copia? ¿Este lo escribió Shakespeare? ¿Cuál fue el que escribió Shakespeare? Y es muy interesante todo eso. En algún momento Yo no sé si no, pero el que escribió eso es un genio. O sea, no, no ha sobrevivido todos estos años y justamente como lo estás diciendo, por la actualidad y la vigencia. Y además me voy a ir, y con eso voy a aprovechar para brincar a un tema que me interesa mucho y que también relaciona el lenguaje shakespeariano, que es el tema de la acción. Lo iba a leer, pero la verdad es que no quiero perder el tiempo leyendo un texto, pero sí me voy a referenciar a Hamlet. Hay quienes dicen que la escena, creo que es séptima, ahora lo estaba revisando, del acto tercero, cuando Hamlet le dice a los cómicos cómo actuar, y claro, le dice la palabra es acción. Y desarrolla cómo se debe decir la palabra. Y no hay un buen texto si no me remite a una acción, que esa es la esencia del teatro finalmente. Y todos los textos shakespearianos son maravillosos en imágenes. Y eso es... Ajá, dale. El gran secreto del teatro para mí es quien entiende el qué hacer. O sea, para mí el secreto está ahí. O sea, la fantasía de muchos jóvenes actores, la fantasía es de apropiarse, agarrarse del rol del personaje. Como que la idea es el personaje, cómo yo puedo hacer el personaje. Pero hay que entender que el que hace el personaje es el que logra una acción particular de ese personaje. Algo único que vos hiciste y que vos, en tu poética interna, en tu locura interna, en tu necesidad personal de hacer teatro, encontraste cómo hacer este rol. Pasa por cómo hacerlo y no de quién sos. Eso es lo fundamental. Hay mucha confusión siempre porque hay mucha teoría del teatro y de que el personaje, la complejidad del personaje y sobre todo la filosofía que tienen los personajes, ¿no? En general, y de Shakespeare. Ahora, lo que tiene de bueno el trabajo clownesco y lo que tiene de bueno el trabajo del mimo, de esencia, es que están basados en algo que son personajes que hacen cosas. O sea, son alguien, pero sobre todo hacen algo.
Si uno ve una película de Chaplin, uno ve a un tipo que parece que es un personaje, que tiene un bigotito, que tiene... O sea, ese es el personaje, ¿no? Se mueve así, todo, es hermoso como lo hace, pero sobre todas las cosas, hace algo. Y hace algo muy concreto. Se come unos zapatos. Y los come y los divide y se come los bordones y los Bordones. chupa y hace algo. Entonces, lo que tiene que entender la gente es que ¿por qué tal vez se siente fascinada cuando está bien? Fascinada, yo espero. ¿Por qué puede gustarte el Otelo que propongo? Porque estás viendo algo que están haciendo esos actores, que además el trabajo mío como director es el de generarles que lo hagan y ver qué sale de ellos que pueden hacer. Para mí es fundamental el qué va a hacer este actor, ¿no? Sí, Y después es el cómo respetar esa acción y sobre todas las cosas, que es lo más difícil del teatro, y eso, eso se va aprendiendo con los años, es el tempo teatral de la acción. Quiere decir, en cómo vos una acción lográs hacerla ese día en un tiempo tal que el espectador dice, wow, esto creo que, lo que la gente dice, esto es verdad. ¿Qué quiere decir esto es verdad? Me parece que esto está pasando ahora. Me parece que esto está pasando como algo, es mágico, pero está basado en lo que, en lo que los actores, el encarnar un personaje tiene que ver con qué haces. Yo estoy convencido de eso. Y a lo que iba y que llegaste muy bien con el tema de la acción es, porque quiero escuchar tu criterio, que escuchemos tu criterio, si la técnica clown o el haber sido entrenado como clown facilita justamente llegar a esa acción, creo que vos lo has dicho un poco ya, que eso ayuda, pero además dijiste algo que, vamos a ver, que de alguna forma desmitifica Sí. Ese arquetipo o ese prejuicio que tenemos del clown arquetípico como una maqueta, ¿no? Como ese hacer que finalmente no se entiende desde la visceralidad, desde la organicidad, y se entiende el clown como como una bolita roja de nariz, con un poco de maquillaje, con un vestuario específico y ya. Y que en el Otelo está muy bien planteado y porque además justamente el desarrollar todo un argumento de tal profundidad como en este caso es el Otelo o como podría ser cualquier obra shakespeariana, facilita entender que el clown trasciende ese arquetipo. Me gustaría que desarrollaran mucho eso porque es cierto, o sea, la gente lamentablemente y bueno, y lo digo en el caso nuestro, de nuestros países, en el caso de Costa Rica, que se ha desarrollado muy poco el clown y vemos en escena muy poco la técnica clown aplicada. Y entonces lo que nos referimos es a los payasos de fiesta y tal. Y entonces confundimos mucho ese tema y pensamos justo que el clown es un arquetipo, un esquemita. Un mimo, por ejemplo, es un esquemita del de cara blanca y el de traje a rayas y ya está, ¿no? Sí, pero también, no, o sea, yo ahora, vamos a hablar de eso, pero también pensemos que esto sucede en todas las artes, no sucede solamente en esta dificultad de estereotipos sucede en todas. En el teatro también existen los estereotipos, nada más que pasan desapercibidos porque están muy englobados en el concepto de teatro. Pero el que hace teatro también sabe que hay actores muy estereotipados y que uno dice, ya no puedo más de esto que me parece tan englobado y tan solemne o tan pesado. O sea, los estereotipos existen en todas las formas. Después, lo que pasa con el payaso y el clown, como querramos llamarlo, es un juego de lenguaje muy particular, porque desde siempre el clown juega con una ruptura de lenguaje. O sea, el clown no funciona como algo que tú dices quiere parecer verdad. O sea, uno ve, vuelvo a Chaplin, uno ve ese bombín, uno ve como un guiño de ojo donde algo está fuera de eje. O sea, el clown te propone algo que va a estar fuera de eje. No quiere ser parte de una realidad, quiere romper el eje de la realidad. Eso lo ha hecho siempre el clown. Y no olvidemos que el clown nace del concepto muy paisano, muy de gente muy bruta,
de gente de campo, de los borrachos, de las fiestas paganas, de la nariz roja tiene que ver con los borrachos, la cara blanca tiene que ver con las harinas, de tirarse harina. Nosotros no olvidemos que tiene que ver con lo profundo de lo popular, con lo profundo del pueblo. No olvidemos el origen de las cosas. Entonces, lógicamente el clown siempre está ligado a ese lugar de popularidad, de estupidez, de tomarse las cosas a la chaucha, no sé cómo lo dicen por allá. Tampoco lo dicen así en Argentina, así que no sé por qué digo la chaucha. Pero bueno, ligera. A la ligera. Entonces, cuando el clown empieza a tomar poder, porque la risa tiene un gran poder popular, como todo arte, tiene su etapa de gloria, y en su etapa máxima de gloria, para mí llega a un punto donde se anquilosa, empieza a endurecerse, que es el momento donde se descubre que hay un clown, que es el clown blanco, con la pinta de serio, le da órdenes a otro que tiene cara de tonto, y que el de cara de tonto lo desobedece. Cuando este sistema se establece a 100%, el clown entra en decadencia. Entra en decadencia y llega a su máxima decadencia en los años 70, 60, 70. Pero estamos hablando que tal vez en los años pasados ni hablar, pero que los años máximos de gloria, de los años 1910, 1920, 1930, donde vemos además en las películas de Chaplin hay cómicos maravillosos, está en un momento de gloria de la creatividad de estos artistas de esa época. Además, entonces, que tenían el vodevil que venía de la mitad del siglo XIX y que les permitía desarrollar todos esos actos y generar una perfección en esos niveles. Ya cuando entra el cine, los traslada pues al cinematógrafo y es lo que conocemos después por Chaplin, Stan Laurel. Y el circo aparece también en el gran circo con grandes payasos, es paralelo, todo pasa en paralelo, cuidado, no es que cuando hubo una época de gloria, hubo una gran época de gloria, y que tiene que ver con el 1900, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, e inclusive después de la Segunda Guerra Mundial empieza la gran estructura del circo, de grandes circos que viajan por el mundo. Entonces, porque además el clown se establece en el circo como forma, porque el clown va viajando, porque todo lo que tiene que ver con lo popular se adapta a lo popular, constantemente va metiéndose. Entonces, esto generó algo que se destruyó. El hecho cómico como forma cerrada, técnica, hizo que, bueno, cuando uno habla mal de una fiesta de cumpleaños es porque uno ve el payaso, que es como demasiado tradicional, de una manera estereotipada, y que yo creo que yo he sido clown de joven, y yo he hecho fiesta de payaso. Yo tengo el orgullo, fiesta de cumpleaños, tengo el orgullo de haber hecho fiesta de cumpleaños, y por supuesto he hecho la calle y he hecho todo, porque si alguien quiere aprender algo de esta profesión, tiene que hacer todas las cosas, si no, no sabe de esta profesión. Ahora, otra cosa es quedarse agarrado, encerrado en una idea cerrada. O sea, creo que es una pena no conocer más a fondo las posibilidades de tu lenguaje. Nada más déjame aclarar que yo valoro mucho eso. Tampoco digo que está mal el payaso de fiesta y tal. Lo que quiero decir es que en el imaginario colectivo, al no desarrollar muy bien este tema del clown en general, se corre el riesgo de que la gente encasille el payaso y no lo entienda, ¿verdad? Básicamente. Hay un doble hecho. Hay un hecho social donde el clown siempre está mal visto. Siempre el insulto número uno es eres un payaso. La payasada. O sea, esto ha sido toda la vida. Y al mismo tiempo el que es payaso se coloca en un lugar de orgullo diciendo, porque si tú miras, los grandes payasos son millonarios, son genios del cuerpo, de la destreza. Estamos hablando de que doblan el problema y se burlan de la sociedad. Hay algo del payaso que es alguien que se está burlando del hecho social del poder. No olvidemos, de la misma manera que el poder lo destruye, el payaso se burla constantemente del poder. Después, otra cosa es lo que pasa a nivel artístico. Como todo arte, ha tenido su momento de dificultad. Yo creo que lo que es importante es ver lo siguiente. Es un hermoso arte, y está quien tiene ganas de reivindicarse dentro de ese arte,
que es mi caso, y buscar como formas y darse cuenta que el arte del payaso siempre estuvo en contacto con el teatro, nunca estuvo del todo separado, ¿no? El tema es que el teatro como tal tomó una forma también tan fuerte y tan sólida que también separó a otras artes. No hay que olvidar eso. Hay algo injusto en el aspecto de que a través del teatro primero y después el cine y la televisión generaron una forma de teatro, que es lo que llamamos realismo, que no permite otra vinculación teatral si no es esa. No nos deja ser creativos dentro de la forma. Hay una sola forma que se permite. Y eso es una cosa que yo lucho mucho para que esto sea, hey, cuidado, esto también es una dictadura de alguna manera cultural. ¿Por qué siempre se tiene que actuar así? ¿Por qué creemos que verdad es solamente eso? ¿Por qué no entendemos que la verdad también puede ser la lúdica, la belleza de la lúdica? La belleza de no hacerlo como exactamente la realidad. Hay algo, la pintura se liberó de ese problema. La pintura se pintaba realistamente, se hacía figuración, y poco a poco la pintura encontró la ruptura y la belleza estética a través de la ruptura. Lo mismo pasa en el teatro, hay que entenderlo, ¿no? No sé si estamos, no sé si para Costa Rica es importante lo que estoy diciendo, pero creo que es el futuro del teatro, ¿no? Me parece que ya... Es muy importante, y ahora sí ahora me ven un poco con la vista perdida, porque sí voy a buscar algo que me llamó mucho la atención en una entrevista que estaba leyendo. Esta entrevista te la hicieron en el 2010, a ver, y está en página 12, es una revista, y me llama mucho la atención. Una gran reportera. Sí, pero me llama la atención algo. Dice esta frase, y menos podría pensarse, no, a ver, y y menos podría pensarse es que Chamé Buendía es un payaso que se dirige a adultos, además, porque ese es su público por excelencia. No es ni inquieto ni alocado en exceso. Si hace chistes, son medidos, calculados. Su psique du rol da más bien con el de un cineasta vanguardista. Volviendo al tema de los estereotipos, a la periodista no te vio cara de payaso. Cara de payaso tengo, no, perdón. Cara de payaso tengo, la verdad que he hecho todo para que... Pero qué sé yo, por ejemplo, a ver, vos me decís, vamos a hablar de un gran grupo, uno de los grupos más importantes de humor de la lengua hispana, Les Luthiers. Sí. Uno ve a Les Luthiers. ¿Cómo que no son payasos? ¿Qué son? Sí. ¿Qué son? ¿Qué hacen? O sea, están haciendo tonterías una tras de otra. O sea, son unos grandes payasos. Ahora, han hecho todo para no venderse a 100%. O sea, todo el tiempo el poder reinventarte dentro del lenguaje te va a dar un valor como payaso, porque es el reconectarte con la sociedad. No olvidemos que lo que le gustaba a los jóvenes de antes, tal vez a los jóvenes de ahora les entra por otro lugar. Es una cuestión de todo el tiempo tener una capacidad móvil, una capacidad... Pero bueno, esto para decir, vos me hablaste un poco del tema ¿no? de payaso, de cómo es de cómo es la lógica, pero no, sí. A mí me parece que el tiempo es continuo, que no hay corte. O sea, a mí si me gusta Shakespeare es porque vivo conectado con lo que pasaba y lo que pasa y no me siento separado. Lo que nos contó esta noche en la obra que vimos de William Shakespeare son temas que vos decís a la orden del día, señor. Todo está ahora. Entonces lo cómico también está a la orden del día. Todo está a la orden del día. El tema es cómo poder hacer bien tu arte para poder contar de una mejor manera y para poder llegar mejor a la gente. Una escena del Otelo que me parece maravillosa, de tu Otelo, para volver donde dije que quería volver, que es la violencia en Shakespeare. Sí. Y no es la que vos pensás que yo voy a decir, que es la del asesinato, apuñalamiento de Desdémona. No, ahorcamiento. Ahorcamiento, perdón, de Desdémona. Sí, que además es más bien muy
a niveles de imagen es muy actual. Aparecen estas películas que son toda una leyenda urbana, no sé si existen o no, el género snuff. Son películas de jóvenes que no tienen dinero y mueven la cámara. Además, sí, sí. Es justo cuando Otelo la golpea, una media hora antes de eso, tal vez. Y hay una pausa fuerte, porque es un golpe fuerte, es un golpe seco, es inesperado, además, es violencia, es muy violento. Y hay una gran pausa. Y la actriz que venía jugando de demonio, ¿verdad? Después de esa gran pausa y con una veracidad, sale demonio o diablo, no digo es demonio lo que dice. Demonio. Repite la palabra demonio. Esa es la actual. A ver, lo que quiero decir con eso, que es algo que me parece maravilloso y quisiera que lo desarrollaras, un poco cómo se llegaron a esa escena, porque estoy seguro que no fue fácil. Y es justamente cómo actualizar algo que es actual, pero que a nivel de imagen, a nivel de emoción, a nivel de la puesta, porque lo que está es muy bien resuelto desde la perspectiva de la puesta, logra inmediatamente empatizar con la gente y con la realidad. Porque si lo hubiéramos hecho, por cierto, la violencia que existía en aquella época, tal vez ese golpe a Desdémona no era considerado violento o simplemente no era donde estaba la violencia. Pero en este momento, en la lectura de las cosas actuales, ahí hay violencia y la puesta tiene la inteligencia de enfocarla de manera tal que la sienta yo justamente actual y no de hace 500 años. No sé si fui claro en el desarrollo, pero sí muy quisiera claro y sé muy bien de lo que estás hablando. Pero entonces lo que estás diciendo me conecta con cierta manera. Entonces, me hace volver al tema del payaso, del concepto de payaso. Entonces, y al concepto histórico de mi historia con el payaso. Entonces, hay algo que hay que entender, que es que uno tiende a ser clown, y yo lo entiendo, y me gusta que sea así, y puede seguir haciendo así, que tiene que ver con un hecho paródico, con un hecho de reírnos de todo, y que no nos importe nada. Hay algo del niño de cada uno de nosotros que se establece en el clown, y que lo que hace es como todo el tiempo romper la lógica del adulto. Sin embargo, el clown funciona profundamente en el hecho trágico y no en el hecho paródico. Yo insisto con eso. El clown, como tal, y si uno quiere entender lo que digo, que miren a Chaplin, que miren a Buster Keaton, que miren al Gordo y el Flaco, y van a ver que esos personajes cómicos están en problemas muy, muy graves. No están tomándose a la risa lo que les está pasando. Lo que sucede es horrible. Entonces, cuando yo avanzo con la risa trágica, cuando llega el momento trágico, como es darle una cachetada a una chica, estoy mucho más cerca de lo trágico. O sea, mi cambio es más veloz. Cuando le da el tortazo, la gente se queda pasmada porque no tiene ninguna gracia, pero también estar haciéndose la tonta, diciendo demonio, 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 demonio. Cuando el tipo está que explota, sentís que hay como una corriente, o sea, va a haber un cortocircuito, pero el cortocircuito es armónico, funciona. Pero si estuviésemos todo el tiempo muy fuera de eje, muy burlándonos, cuando llega lo trágico, aparece como algo forzado, como algo buscado por el director. Pero si los personajes viven trágicamente cada cosa, pero nosotros nos reímos de lo que ellos viven trágicamente, cuando el director hace que la gente no se ría más, eso queda armónico, eso no queda como algo inarmónico del teatro. ¿Por qué? Porque todo lo que vivieron cómicamente no es gracioso. Es cómico, pero no es gracioso. Es horrible. Si uno piensa lo que le pasa a Otelo, no es gracioso. Lo que le pasa a Yago, de tener que... Yago es un HDP, pero el riesgo que él toma para poder engañarlo a Otelo, hay que entender que Otelo es un militar de alto nivel. Si el tipo levanta una mano, te agarra del cuello, aprieta la mano y te estranguló, te mató en un segundo. Estamos hablando de un asesino en potencia. Yago
corre mucho riesgo de engañarlo a Otelo. Es un peligro. Estamos hablando de que él está tomando un riesgo absoluto de matar a alguien que tiene mucha fuerza física. Entonces, cuando todos los personajes, bueno, Rodrigo, Casio, cada uno de esos personajes sufren profundamente lo que está pasando. Y sufren tan profundamente que nos reímos. Lo único que tengo que hacer es cambiar de lenguaje. Si uno conoce bien del lenguaje del payaso, puede descubrir lo que no es del lenguaje del payaso. Pero si uno cree que payaso es toda una cosa, pierde la posibilidad de cambiar de lenguaje y por lo tanto dinamizar el texto, dinamizar la dramaturgia y sobre todo darle vida al público, que para eso hacemos esto. El público está feliz de haber estado riéndose y está feliz de que en un momento determinado dice, hijo de puta, ahora no me estoy riendo y me siento bien, o sea, porque lo que está pasando es terrible. Y te digo una cosa más de esa escena me encanta que la hayas contado así, pero yo he vivido, y bueno, si lo están escuchando ahora Tincho y Gabriel, en esa escena yo me he peleado mucho con los actores para que no hagan chistes, demasiados chistes, en el momento después que Otelo se va. Y ellos tenían unos chistes buenísimos, que yo entiendo que los querían hacer, y decían, no, pero este chiste funciona. Sí, pero es el momento más importante de la obra, porque es cuando yo doy hago el primer movimiento trágico violento. Entonces yo necesito que el espectador se quede sin aire, y no que vos me lo acomodes. Yo quiero desacomodar al espectador. Entonces, bueno, me acuerdo las discusiones, las charlas, el volver, no lo hagas, porque ellos tienen un chiste que es muy bueno, que ellos dicen, porque además el personaje de Matías inventó un texto que no está en Shakespeare, que es de una brutalidad también total, después de pegarle, porque el texto de Shakespeare dice monos, cabras, zorros, habla de animales, y él metió adentro la concha negra de Dios. O sea, un insulto que vos decís, o sea, es una violencia y de una blasfemia absoluta que le inventó Matías. Entonces, después de eso, ellos hacen el chiste sobre la concha negra de Dios. Pero yo no quiero el chiste, yo no quiero que hagan chistes sobre eso. Yo quiero que quede el cachetazo vibrando en el público. Entonces, esto es lenguaje. Y esto es, si el que le gusta hacer esto, le gusta este juego de lenguajes, y se va a divertir y además va a hacer que el público se emocione. El que esté todo el tiempo con la cachetada y la violencia, el espectador va a sentirse saturado. El que esté en el juego todo el tiempo cómico, el espectador se la va a pasar bien, pero el espectador que tenga ganas de vivir algo un poco, va a sentir que falta algo, porque Shakespeare está proponiendo algo más. Y se nota que Shakespeare propone algo más. Entonces, el tema está ahí. No, y estamos, bueno, a las personas que nos están viendo por Facebook Live, y muchas gracias. Estamos abriendo ya algún proceso de preguntas, así que pueden hacer las preguntas y Irene muy amablemente. Porque ya hablamos como una hora. Ya llevamos casi una hora. Y quería entonces aprovechar para redondear, porque redondeaste muy bien el tema en la conferencia. Finalmente eran los lenguajes, los diferentes lenguajes que representa el clown y Shakespeare, y acabas de dar en el clavo. Y bueno, por eso te decía que se nota, de director a director te lo digo, se nota que esa escena es puesta en escena. O sea, es un tema del director, lo acabas de ratificar, porque el director es el que finalmente, por más que tus actores, y ahí te respaldo, sea el mejor chiste de la vida, el director es el que hace ese balance justo para que el público logre entender lo que está pasando. Porque es el que descifra lo que acabas de decir, cuando sí un lenguaje y cuando no, y cuando entra el otro lenguaje, que además en el desarrollo, lo que hace maravilloso Otelo es que ves esos lenguajes alternarse. Entonces, tanto estás viendo el clown como estás viendo Shakespeare, o solo Shakespeare y solo clown, o clown y Shakespeare. Y ahí están jugando, como te digo, para la gente es un disfrute, pero también para los que conocemos es un gran disfrute porque podemos ver eso y podemos leer cuando estamos hablando de los dos lenguajes y decir qué maravilla, cómo logramos alternar aquí.
Para alternar, eso te quería decir, para alternar hay algo que es muy interesante, que es que yo estoy muy contento que ellos tengan ganas de hacer chistes. O sea, a mí me viene bárbaro que ellos quieran seguir siendo creativos a nivel cómico, porque lo más difícil no es, o sea, es muy difícil lo que yo hago es de dar vuelta a la situación y ponerla trágica. Entonces yo les digo, tengan respeto de este momento porque la quiero sostener un poco, quiero que se vibre un silencio en escena que al público va a gustarle. Pero lo que es fascinante para el público, que en menos de 15, 20 segundos después, vuelvo a meter un chiste y volvimos a lo cómico como si nada. Entonces el espectador dice, pará. Yo había entrado en lo trágico. No, ahora volvés a reírte. Y de repente vuelvo a dejar, y poco a poco voy cada vez más cerrando las tuercas para hacer cómico trágico. Y eso es interesante porque tiene que ver con conocer el teatro, con decir, ¿amás el teatro? El teatro tiene muchas formas. Las podés usar. Si nos quedamos encerrados en una sola forma, de un lado cómico o de otro lado trágico, vas a ver que perdés dinámica. Esto, yo creo que es muy importante para proteger el teatro, ¿no? Porque la gente cuando va al teatro es un acto único. Pasamos a las preguntas, genial. Bueno, hay muchos saludos, felicitaciones también. Tenemos una pregunta de Sofía. No sé si vamos una por una. ¿Cómo surgieron los elementos escenográficos? Muy buena pregunta porque empecemos a hablar un poco del equipo. Sí. Hablemos del equipo, que como dos charlatanes directores que somos, nos hemos olvidado egocéntricos de que no solamente hay además 4 actores, sino que además hay un gran músico y hay un gran escenógrafo, iluminador. ¿No? Vestuarista soy yo, puede ser. El vestuario lo hice yo mismo, pero a ver, lo escenográfico en general, todos los objetos los conceptúo yo, porque no te olvides que yo soy payaso y para mí el mundo del objeto y el mundo del accesorio del payaso, para mí es fundamental. Yo vivo con el accesorio. Ahora, no me interesa hacerlo yo. Necesito tener un gran profesional que además lo reconceptualice y lo revea esto como diciendo, el objeto se puede plantear así, de lo que vos querés se puede hacer esto. Porque lo que uno ve es que es un espacio a la Peter Brook, espacio vacío, con objetos que no tienen una significación de silla, cama, puente, barco, mar, que son los objetos que ustedes estuvieron viendo, porque había todo eso. Habitación, había una habitación, que es la sombrilla, hay una playa, hay un mar, hay un acantilado, no sé, yo me lo imagino, yo no sé si el espectador lo ve, pero yo vi el acantilado, porque yo digo, esto es el acantilado. Y además lo hago tengo la suerte de trabajar con Jorge Pastorino, que es el escenógrafo, pero sobre todo es de base, es uno de los mejores iluminadores que hay en Argentina y tal vez en América, o sea, uno de los próceres de la iluminación, que somos muy amigos. Y entonces para mí el concepto de luz y de objeto plantea lo que de alguna manera tanto Shakespeare como Peter Brook plantean, ¿no? Peter Brook, que para mí es como es como el señor que ha dicho desde Shakespeare ahora, ¿no? Para el que conoce de teatro, entenderá quién es este señor Peter Brook. Y si no, googleenlo. Pero quiero decir, Jorge Pastorino generó todo un espacio donde intentamos hacer teatro pobre, coqueto, con belleza. No te olvides que yo vivo y viví muchos años en Europa y me he cansado de tener que ir al teatro oficial y ver unas escenografías y unas luces del carajo, que vos decís, qué suerte que tiene, qué suerte, o sea, qué bello, ¿no? Ver una obra de Bob Wilson y ver la luz del telón, cómo lo ilumina el telón con las luces. El telón no tiene una costura. Vos decís, ¿cómo ese telón no tiene costura? ¿Cómo se hace un telón? Yo tengo una costura en el telón, porque
Pero bueno, ni hablar del video, ¿no? Que el video uno lo ve a un costado. ¿Por qué tengo el video al costado? Porque no tengo un proyector que pueda proyectar todo. Entonces lo proyecto vanguardistamente al costado, pero es pobre. Es pobre. Después, quiero decir, en Argentina, en particular, el teatro independiente se centró en una lógica muy mezclada con el teatro realista antiguo, mezclado con una especie de revalorización del realismo, ¿no? Quiere decir, se hace teatro, básicamente, donde la educación de la veracidad del personaje es lo importante, y por lo tanto el costumbrismo está de manera mágica, de manera realismo mágico. Pero quiero decir, cuando uno ve un espectáculo de los clásicos modernos de ahora, que son o la familia Coleman, lo que uno ve son objetos escenográficos que son pobres, que vienen del, ¿cómo se dice?, el cotolengo. O sea, que uno compra los muebles viejos y los pone en el teatro. Si hay algo que yo no quería hacer, es poner silla vieja, mueble viejo en el escenario. O sea, yo hice todo para decir, no quiero ir a comprar los muebles viejos para ponerlos en el escenario. Entonces, se nos ocurrió con Jorge esta lógica de, Jorge me dice, vi unos cubos en una maderera, un lugar de maderas que están perfectos, los ponemos más fuertes, y esos cubos ya me sirven como silla, como esto, como lo otro, como transformación. Vi una tela, me dice Jorge, vi una tela que está buenísima, que es hologramada. Entonces digo, perfecto, voy, veo la tela, está buenísima. ¿Qué hago? ¿La cosemos? Le digo a Jorge, no, compremos el rollo de tela y usemos, o sea, no cosamos nada. O sea, todo lo industrial, usemos lo industrial. Quiero decir, que el objeto tenga una capacidad poética industrial de hablar en sí mismo. Y vuelvo a lo siguiente, sigo queriendo que el espectador se imagine y no que yo le diga. Que el espectador diga, ¿qué es esa tela? ¿Qué hacen con la tela? Es una tela, finalmente, sí. Pero a mí me gusta que la gente diga, ¿pero qué hacen? ¿Qué hacen con la tela? O sea, está bueno que digan, no pueden hacer eso. Eso lo mantiene, es el lado brechtiano, de mantener al espectador activo, pensante. También con Jorge, otra cosa que siempre luchamos es en la lógica de generar un teatro en el teatro. O sea, tengo una dificultad con verla. Yo no puedo hacer una super escenografía que tape todo. Las grandes escenografías subvencionadas tapan la caja negra con una nueva caja hermosa, pero que cuesta fortunas hacer eso. O sea, es una inversión muy importante, nadie se da cuenta, pero el teatro puede ser caro. La gente no se da cuenta de los costos del teatro. Que no es cine, pero es teatro, y cuesta mucho dinero. Entonces, con un simple suelo y una tela, decir, este es mi teatro dentro del teatro. Aunque yo vea las patas negras al costado, yo solo miro e ilumino mi teatro dentro del teatro. Eso para mí es fundamental también, ¿no? El espacio vacío, el espacio de imaginación del público. La gente tiene que imaginar en ese espacio iluminado. Y no... y pienso que a veces también hay una pereza una pereza creativa de parte de mucha gente que hace clown, de pensar que con una maleta y con dos cosas hago mi espectáculo barato y lo saco. Está muy bien, porque lógicamente lo que tienen que hacer es trabajar y girar, ¿entendés? Hay una problemática de trabajo, donde yo con una maleta voy por todas partes. Peter Brook inventó las alfombras, voy con una alfombra, pongo la alfombra y actúo. Está perfecto. Pero también es real que se pueden hacer creativamente cosas que sean económicas, que sean muy imaginativas y que generen un espacio teatral que a mi gusto, es lo que tengo ganas de hacer en una caja de teatro. Porque si no me iría a trabajar en el medio del campo al lado de una tribu indígena y haría un espectáculo en un lugar mucho más donde el espacio sería completamente diferente. Pero si voy a trabajar dentro de un teatro, me interesa utilizar la magia de ese teatro. Y la magia del teatro no siempre es la comodidad de patas negras
iluminar todo, etc. Eso es la lógica de los objetos y eso. Y aprovecho, ya que estoy hablando como cotorra, y aprovecho para hablar de Sebastián Furman, el músico, con el cual hicimos un trabajo formidable. Sebastián es parte de este equipo, que también Tincho Loop es parte de un equipo, que son los Bla Bla, que alguna vez estuvieron en Costa Rica, en un festival, creo que de humor o no sé qué, pero es un músico clásico, es un músico de formación clásica. Y yo le dije, mirá, quiero que hagamos una música, y yo me basé mucho en que ahora, perdóname, pero no me acuerdo el nombre de este compositor, que es el que hizo la música de la película de Pozos de Ambición, la del petróleo, la de Anderson, el petrolero. Sí, sí, sí. No, tampoco me acuerdo el nombre, pero sí es una música rarísima, es muy industrial, justo, muchos Una sonidos. música que, Sí, sí, que sí. tiene que ver con la máquina que está picando. Yo le dije, quiero una música así, una música que es la mente de Otelo que está haciendo. Todo el día está el tipo. Porque los celos son una cosa que cuando te agarra es terrible, ¿no? El monstruo verde de ojos, un monstruo de ojos verdes que te devora, ¿no? Es como una cosa que te liquida, que te va entrando. Entonces me parecía muy importante que también la música tenga un carácter mega serio, mega música contemporánea. Estamos haciendo chistes, estamos haciendo humor, y la música está diciendo algo completamente diferente, son colchones emocionales, son colchones, y además otra cosa que hizo, me parece, Sebastián, que fue brillante, que muchas veces que yo le dije, ¿habrá que meter música? Me dice, no hay que meter música acá, acá es la palabra de Shakespeare, la música es la palabra de Shakespeare, la palabra acá está funcionando como música, vamos a meter música cuando sea necesario un cambio, un acento, un querer decir algo, pero la palabra es constante, no olvidemos que acá hay un tema con la palabra, porque si querés hacer Shakespeare, la palabra. Básicamente son los colaboradores que tuve en esto que me pareció muy importante. Perfecto. Irene, ¿otra preguntita? Claro, gracias, Gabriel. Tengo acá Mauricio y dice, maestro Chamé, ¿considera usted que el humor es violento? A ver, no sé, son preguntas tan raras que no sé cómo responderlas, porque eso es muy si llego a decir que sí. sí, no sé, y si llego a decir que no, o sea, la verdad es como decir, no sé, es una pregunta que yo creo que tiene una intención de parte de Mauricio, que le interesa el humor, le interesa algo de la violencia en el humor. Entonces, si nos interesa algo de la violencia en el humor, por supuesto que el humor es violento. Pero es una violencia permisiva, qué sé yo. El humor es lo que permite todavía que se digan las cosas. Estamos viviendo una época muy dura, muy difícil de libertades expresivas. Hay mucha moral, hay muchas revoluciones y mucha moral. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, que no quedes políticamente incorrecto en este momento. Entonces, lo importante es lo siguiente. Si hay algunos artistas históricos que generaron la violencia en el humor, son los bufones. Los bufones históricamente. El bufón, que es el deformado, es el monstruo. Y el monstruo es realmente una persona que o era monstruo de verdad y tenía un talento cómico, o se hacía pasar por monstruo y tenía un talento cómico. Porque hay muchos bufones que no tenían deformación y se deformaban porque la diferencia monstruosa permitía que digas lo que una persona normal, como tú y yo, no puede decir, porque si no, falta respeto al otro. En cambio, el monstruo puede decir lo que los seres humanos no pueden decir. Entonces, lo importante es lo siguiente, con respecto a esto, porque no creo que sea el momento de hablar de una clase de bufones, porque esto no termina nunca más. Lo importante del bufón es lo siguiente, del tipo que ejerce la violencia en el humor. Si no es mega cómico y súper inteligente con su violencia, lo matan. O sea,
tenés que ser, para ser violento con el humor, tenés que tener una inteligencia, tenés que ser de una destreza muy alta. Corres mucho peligro. La violencia en general se aplica contra el poder y contra las formas establecidas. Si no, ¿para qué vas a usar la violencia? Vos lo que querés es romper con algo. Si vas a romper con algo de manera banal, estúpida, de mal gusto, y sin ningún tipo de humor, y simplemente violentamente, te agarran y te meten adentro de la cámara de gas y te exterminan. O sea, hay que ser muy vivo. Yo creo que lo más importante de la violencia es la inteligencia. O sea, no es la violencia en sí, sino es la inteligencia que hay que tener ante esa violencia. ¿Para qué? ¿Cómo la usás? Etcétera. Eso, ¿qué pienso? Es mi humilde opinión. No, y yo creo que el humor, más que violento, es transgresor. Y la transgresión no necesariamente es violenta, es simplemente una necesidad de transgredir, de pasar una barrera. Bueno, él preguntó, en relación a eso yo respondí directamente a su pregunta. No sé si es necesario pensarlo así, como que el humor es violento. No, como él lo preguntó así, yo te respondo así. Si me lo hubieses preguntado de otra manera, te respondía de otra manera. ¿Y de otra? Gracias, sí, tenemos una más de Erika. ¿Cómo piensan que van a cambiar las propuestas teatrales después de esta pandemia? ¿Creen que se van a formar nuevos lenguajes? Me encanta, me parece que tenemos la bola de cristal, que sabemos lo que va a pasar, ¿viste? Acá te digo, de acá yo estrena. O sea, por supuesto, no sé, querés decir vos algo, pero es una pregunta también muy compasiva, ¿no? Yo creo que la respuesta es compasión, ¿no? De cómo buscar la compasión para poder encontrarnos nuevamente en el teatro y encontrar la forma de seguir haciendo teatro. Con mucha compasión, mucho amor y mucho amor a lo que hacemos. Pero yo creo, sinceramente, para responderte, ya que estoy embalado y empecé, es que yo no quisiera cambiar, porque hay que cambiar, porque todo hay que cambiar, porque hay que ser moderno, porque hay que no sé qué. Yo estoy encantado como hacíamos teatro, creo que no iba nada mal, creo que el teatro era una de las cosas más revolucionarias que hay, porque es muy raro que se haga teatro, es muy loco que en una época tan tecnológica haya un par de tarados que se suben a un escenario y otros tontos que se sientan en una butaca o de pie o en la calle o en el circo, van, miran al otro y dicen, muy bueno. O sea, es una cosa de tontos y tiene una humanidad profunda. Si podemos sostener la humanidad, es lo mejor que se puede hacer para el teatro. Y el teatro va a seguir existiendo en tanto haya humanidad. Yo estoy convencido. Mientras haya humanidad, va a haber teatro. Si va a haber que cambiar las cosas completamente, quiere decir que hay algo de la relación humana que también va a terminar. No. Y después, no sé, no puedo decir nada. Lo que puedo decir es que pandemias ha existido y los teatros se han cerrado. Nunca existió lo de los teatros del mundo cerrados. Esto hay que saber. Todos los teatros del planeta Tierra están cerrados. Eso nunca pasó. Hemos crecido, somos más, la cosa va a otra velocidad y es posible que haya cambios. Los cambios se verán en función de la práctica y no del pensamiento. Va a haber algo que todos vamos a inteligentemente decir, nos conviene hacerlo así, funciona de puta madre así. Ahora, de ahí a que algo ha muerto y que tenemos que hacerlo diferente, yo creo que las cosas mueren porque uno las hizo morir, no porque nos matan. O sea, yo estoy por volver. O sea, si alguien te mata, hay otro que viene y lo renueva y lo hace nuevamente. O sea, va a haber otras personas que van a querer hacer lo mismo. Entiendo que las cosas mueren cuando vos las mataste por exceso de putrefacción, porque abusaste de algo y lo mataste. Pero cuando vos no consumiste y fuiste honesto y fuiste bello con la forma subsiste. Y si no la puede hacer vos, la va a hacer otro. Eso es el teatro que yo conozco. A mí me gustaría seguir haciendo teatro con gente delante, porque esta charla que estamos teniendo ahora, si hubiese gente delante, no sabes lo dinámico que sería las risas de ustedes, los comentarios, las tonterías. O sea, estaríamos en una ficción mucho más interesante
que esto que es muy bueno como documento. Pero desgraciadamente nos falta el aspecto teatral, el aspecto de, porque estás ahí, yo voy a decir las cosas, porque yo voy a escuchar tu silencio, voy a escuchar tu sonrisa, voy a escuchar tu hartazgo, te voy a escuchar tu desacuerdo, y vamos a friccionar y se genera algo en el teatro. Si eso va a cambiar, bueno, no sé, yo por suerte ya estoy grande, así que no sé, es un problema. Sí, debe ser eso, debe ser esa resistencia de la edad a los cambios, no lo sé. Pero sí, yo pienso muy similar a vos. Hago un paréntesis porque Pablo, nuestro amigo de la unidad de producción escénica del Melico, nos manda una foto. Johnny Greenwood se llama el músico que vos decís. Johnny Ahí va, Greenwood. Greenwood, ahí va. Sí, muy interesante esa música. Ahora con la apertura de grandes obras, de los grandes teatros, de esos teatros europeos que vos decís que hacen esas magnificencias y tal, se abrió una del London National Theatre, creo que era, de Frankenstein, con un gran actor, con Benedict Cumberbatch, creo que es el nombre, y hacía el rol del monstruo. 10 minutos 10 minutos de movimientos corporales cuando el monstruo sale de esa especie de vientre que el doctor Frankenstein hace para construirlo. 10 minutos. Visto en una pantalla, aunque la pantalla es enorme, fueron 10 minutos agotadores. Pero ahí, en ese escenario, como espectador, yo creo que yo hubiera aguantado hasta 20 minutos. Porque no es exactamente, no es lo mismo. Nuestro arte es un arte vivo. Y no necesariamente, ojo el ejemplo que estoy poniendo, no necesariamente el tema de contacto, porque a veces ahora con el tema del distanciamiento, bueno, el teatro va a morir, la danza va a morir porque ya no nos podemos tocar. No, era el tipo solo, en un escenario enorme. Y estoy seguro que esa energía que transmitía cuando estaba volviendo a la vida, la sentía la persona que estaba en la parte de atrás del teatro a 50, 60 metros. Es que es contradictorio, nosotros somos transmisores. Energía. Nosotros nos ocupamos de transmitir, somos virósicos, hacemos que la gente sea más feliz. O sea, mandamos virus, la gente hace como, se ríe, se enoja, hay gente que le encanta lo que vio esa noche, hay gente que sale enojada esa noche y dice, esta obra es una mierda, pero el tipo está energetizado y sale discutiendo que esto no es arte, y al mismo tiempo le encantó ir esa noche a discutir de lo que no le gustó. Entonces, y esa energía, eso como es vida. Vos decís, además, esa energía el actor la necesita. Y el actor está encantado que haya polémica, claro, se siente. Y está encantado de saber que hubo gente, y está encantado de saber que hay una chica que le gusta, que está entre el público, y está encantado de que haya movimiento humano que está pasando. O sea, no podemos ver las cosas solamente como Internet. Hay que entender que las cosas por Internet son muy positivas porque tienen un elemento de velocidad de acción, de llegada. Pero el hecho, es como decir, es exactamente lo mismo que los programas de cocina por televisión. O sea, lo importante va a ser el día que vos cocines el plato y te lo comas. Correcto. O sea, mientras tanto, todo va a ser posibilidades fantásticas de que conocí un cocinero en el medio de no sé qué pueblo de Taiwán que me ha propuesto hacer un plato y lo vi cómo él lo hace, pero cuando yo pueda hacerlo acá en vivo y lo coma con alguien que quiero compartir esa comida, es diferente, es otra cosa. Sí, yo ayer decía que más que en otra reunión, que más que concentrarnos estos meses en buscar alternativas para cuando podamos llegar a las salas, lo que hay que hacer es volver tal cual, y estos meses hay que concentrarnos en generarle la confianza a la gente para que vuelva y generar expectativa de lo que se está perdiendo. Decirle a la gente, mire que el espectáculo en vivo es insuperable, nada lo supera, nada lo sustituye. Cuando puedas ir otra vez a un teatro, anda, porque en este momento te estás perdiendo de mucho
y nada te lo está pudiendo sustituir. Ese es mi pensamiento. Yo sé que hay gente que dice y también aprovechar una cosa súper positiva, que es gracias a esto, tal vez, y esto dependerá de la forma, porque también el problema está en las formas de producción de publicidad. Quiero decir, hay una cosa muy positiva de lo que estamos haciendo. A mí me costó mucho ver Otelo hoy, me costó un montón, no me es fácil ver la función que, mirá que la filmé con 3 cámaras, mirá que le puse cariño, mirá que le puse cariño y amor, y así todo digo, está mucho mejor ahora, esto que hizo ahí está mal, lo hace 10 veces mejor, la gente se ríe mucho más ahora, porque el teatro está vivo y se mueve. Ahora, gracias a esto, si tenemos suerte y sobre todo si hay un pensamiento interesante a nivel del online, es que podemos llegar a gente que jamás en su vida va al teatro y que podemos llegar a entusiasmar a que mucha de esa gente quiere ir al teatro y sobre todas las cosas a la dictadura de las grandes capitales, donde el teatro está en las grandes capitales y gracias al online, una persona que tiene una computadora en el medio de un pueblo de no sé de qué país, está viendo esta obra porque siempre le hubiese gustado ver esto. Esto es algo mega, mega positivo. Ahora, el teatro es presencial, hay que entenderlo, y el que no lo entiende es porque todavía no degustó el arte del teatro. Entonces, no sé, yo vuelvo a Les Luthier, ¿no? Les Luthier yo lo escuchaba en disco. ¿Sí? Yo lo escuchaba También. en disco. Ahora, había que imaginarse por qué la gente se reía. Cuando los vi en vivo, cuando yo fui a ver a Les Luthier, que tenía 12, 13 años, pero no sé, tuve unas eyaculaciones, o sea, viví como, dije, no puedo creer lo que estoy viendo, el amor que yo sentía por el artista en escena, es único, hay que entender, son cosas diferentes y no son incompatibles. Lo que pasa es que tenemos que parar con con la estupidez de repetir como máquinas. Está claro. En un mes nuestra cabeza piensa de otra manera. El día 15 de marzo nadie pensaba que íbamos a dejar de estar juntos. El día 1 de mayo todo el mundo tenía pánico de estar cerca de alguien. Entonces tenemos que observarnos, pasamos de un extremo al otro según lo que nos condicionamos, cómo nos condicionan, lo que nos dice la prensa, el miedo a la muerte, pero el cerebro, ¿viste? Va como demasiado, ¿viste? Como muy, muy que nos van llevando para pensar o hacer lo que sea. Creo que en un punto, si uno tiene un timón y uno dice, sí, pero yo me dedico a esto y yo amo esto, de alguna manera, aunque yo tenga todo lo que estoy viviendo, que será muy positivo, todo esto que estamos viviendo, creo que el día de mañana, si lo sabemos llevar adelante, va a ser muy positivo. Pero no puede ser que esto es lo que nos dicen que es. Yo no lo creo. Yo creo que hay algo también que es lo que vamos a reinventar los seres humanos como tales para poder seguir siendo lo que queremos ser. Porque en definitiva hay algo que nosotros queremos de todo esto. No nos olvidemos que estamos en un momento de grandes cambios políticos y revolucionarios muy fuertes. Y estamos en el medio de esos cambios, ecológicos, feminismo. No estamos al final, estamos en el medio. Esto ha empezado. Entonces, no puede ser de que ahora tengamos pánico a que las cosas van a ser muy difíciles, muy cambiantes, pero eso no quiere decir por eso que el contacto humano se va a perder. El contacto humano va a volver. O sea, y la gente le llama irresponsabilidad. No, yo creo que hay que tener mucho control de saber si vas a contagiar a alguien o no, pero otra cosa es la lógica de que yo hoy no te doy un beso, pero sé que mañana te voy a dar un beso y tengo ganas de tocarte. Y eso no hay que perderlo porque si no somos esclavos de lo que nos dicen que tenemos que hacer. Yo obedezco como todo el mundo y sé que las cosas no están para hacer chistes con respecto a la muerte y la cantidad de gente que debe haber muerto. Pero, y realmente tengo mucha compasión por toda la gente que debe haber sufrido, lo que debe estar sufriendo. Yo no puedo imaginar lo que debe haber sufrido la gente en esta situación. Otra cosa es, soy una maquinita.
No, pienso primero, digo, ok, yo estoy haciendo esto porque es lo que hay que hacer. Pero también sé hacia dónde me dirijo. Creo esa es la respuesta que puedo dar. Y esa es la lucha que tengo ante lo que nos está pasando. Y el teatro es o sea, da la casualidad que el teatro fue el primero que paró. Es alucinante. Los primeros fuimos los de teatro. Y Sí, seremos sí. los últimos, ¿eh? Vamos a ser Y los seremos últimos. los últimos. Correcto. Una más. ¿Recuerdan a Mauricio, el del humor violento? Agradece la respuesta y pregunta que si consideran que Otra pregunta de Mauricio. primero agradece y pregunta que si consideran que el payaso tiene un ritmo o tempo escénico específico y bien establecido. Todo arte tiene eso. Y el mundo del payaso lo tiene porque trabaja básicamente con la risa, y la risa es un mecanismo muy exacto de tiempo. O sea, hay algo del tempo escénico donde el mecanismo cómico se genera por acentos corporales. Sobre todo, una cosa que no hablamos es de que si también hay algo muy particular de lo que yo hago, sobre todo las cosas, es que el cuerpo está muy expuesto, ¿no? O sea que hay una realidad de que si hay alguna particularidad de lo que yo hago, es que el cuerpo está muy... O sea que los actores que trabajan conmigo, pobrecitos, transpiran. ¿No? Y yo transpiro. O sea, cuando yo actúo, transpiro. O sea, me gusta transpirar. Yo digo, somos transmisores, somos una cosa así que contagiosa. Somos el verdadero virus. Pero para poder hacerlo, si vos te vas a dedicar a este oficio, este arte, este lenguaje, o como esta técnica, como quieras llamarla, porque ya hay tantas palabritas, vas a tener que encontrar un mecanismo para poder repetir este hecho. Otelo se hace desde el año 2013. O sea, y cuando la gente lo va a ver, pregunta, ¿pero ustedes improvisaron esta noche? Y la respuesta es no. Es exactamente lo mismo que ayer, desde el año 2013. En un mínimo de funciones, no hacemos teatro comercial, no trabajamos todos los días, pero lo hemos hecho porque hemos hecho temporadas en ciudades de gira donde hacíamos una temporada de 5 o 6 funciones semanales. Si no, lo nuestro es 2 a 3 funciones semanales. Pero esas 2 funciones semanales durante 7 años, si vos no tenés un tiempo muy afinado de cómo es ese chiste, ese gag, esa corporalidad, esa verbalidad, ese cuerpo, si ese tiempo no está bien afinado, el espectáculo se empobrece y se pierde. Bueno, y para eso son los ensayos, justamente, en este arte, para lograr el timing justo. Porque, claro, pero los ensayos son momentos para eso es lo que la gente también no entiende. No te digo que sea todo así, porque yo en los ensayos me la paso bomba, me divierto, y sobre todo las cosas en los ensayos hay una cosa principal, que es estado de pánico. O sea, no tenemos ni idea de lo que vamos a lograr. O sea, vos imagínate, ser cómico y ensayar es como estar completamente lógico. Porque vos estás haciendo una cosa que vos decís, acá se van a reír. Y no hay nadie que lo comprobemos que se están riendo. O sea, es una apuesta de neuróticos y de locos que dicen, esto se va a reír. Entonces, hay algo del oficio que decís, en este tiempo, vos cortalo ahí. Es más, yo como director, lo que he hecho es como una partitura muy cerrada. Primero una gran búsqueda, primero una gran búsqueda del texto, de entender el texto para los actores, que les cuesta un montón. Pero esto, el tipo está tratando de entender lo que quiere Yago. ¿Qué quiere? Pero no ves que quiere esto, o esto, o esto. Primero ayudarlo al actor a que entienda las intenciones. Después, una vez que ya tenemos claras las intenciones, hacer cualquier cosa que nos permita descubrir algo que no vemos, que no es la lógica del cerebro. Y una vez que los actores se liberan y empiezan a encontrar todas esas cosas, catalogar las cosas que te interesan y ahora hacer un rompecabezas diciendo esto. Una vez que tengo esto, es un momento muy duro para el actor porque yo le digo,
ahora no inventes más. Ahora aprendés esa partitura porque estrenamos dentro de no sé cuánto tiempo y vos tenés que aprender esta partitura, que es muy difícil. O sea, aprendela, confía que dentro de un mes vas a sentir una libertad dentro de esto, te lo prometo, te lo prometo. Y ahí está esta cosa de Colón y la Tierra, ¿viste? Parece que, no, vamos a llegar, vamos a llegar. Los actores te miran con cara de, ¿qué es esta porquería que estoy repitiendo? Vos repetí eso, estructurate bien, apoyate acá, 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 vas a ver que el espectador lo va a entender y vos vas a poder poquito a poquito decir de lo que de acá decías una cosa, vas a ver que dentro de unos días vas a decir 3. De repente decís, ¿no? Porque empiezan a brotar posibilidades de esta. Pero esta no la quito nunca más. Lo que yo marqué, que tiene que ver con un tiempo escénico, con un lenguaje, sobre todo que sea una buena transmisión, de que el espectador reciba, eso no lo cambio nunca más. Eso es la puesta en escena. Eso es la puesta en escena. Entonces, sí, hace falta mucho control del tiempo. Y después, por suerte, si los actores son inteligentes, ellos mismos están en una especie de drogadicción, exigiéndole a su compañero y a él, de que, no, pará, no estuvimos en el tiempo, mañana tenemos que hacer más este tiempo, vos es muy largo lo que hiciste, estás gritando mucho, hacelo más acá. Entonces ya no me meto más, digo, sí, muy bien. Porque ya tienen, los dueños del espectáculo son ellos. Además se nota que los dueños del espectáculo son ellos, porque lo son. Porque el teatro está hecho para que los actores lo hagan, para que conecten con ustedes, el público. Y a los directores nos pasa lo mismo que a los directores de fútbol. Si el partido estuvo terrible, el director técnico es el malo, y si el partido estuvo fenomenal y el equipo ganó, los jugadores estuvieron brillantes y el director técnico, del director nadie se acuerda. Sí, pero da la casualidad que cada vez que un equipo gana el Mundial, detrás hay un buen director técnico. O sea, uno dice, el tipo que está ahí detrás algo hizo. Algo les metió en la cabeza, algo les hizo les sacó lo mejor de ellos, porque es singular de ver que cada vez que hay una cosa que podemos decir, el Mundial de fútbol es injusto, es una porquería de competencia que va a esa velocidad, que ganan, pierden, es injusto. Ahora, el que gana, siempre hay una particularidad. Hay algún muy buen jugador y sobre todo el director técnico, el DT, se nota que es muy bueno. Hay algo importante nada más con lo cual yo sí quiero cerrar, y es esto que hablamos, que el teatro va a seguir vivo y que a pesar de que tengamos estos picos que suben y bajan y todavía no sepamos hasta dónde vamos a llegar con esto de la pandemia y cuándo vamos a estar finalmente una vez más reunidos en una sala de teatro, sí existe una promesa clara y estamos trabajando para que Gabriel nos visite, esté con nosotros el otro año, o si se puede a final de para empezar a trabajar con nosotros en algún espectáculo que estamos pensando todavía. Y por supuesto para traer el Otelo. La intención era traerlo este año en vivo, no se pudo por la pandemia. Qué pena que todavía no, que tenemos que esperar. O sea, tal vez es como todo lo lindo. Se hace esperar y capaz que sale algo muy hermoso, capaz que madura mejor. Yo espero que así sea, porque la experiencia última, de una experiencia muy particular a través de Teatrix, que también hay que nombrarlos, que fueron muy importantes para nuestro encuentro, y que pudimos hacer Otelo en virtual también en una sala de ustedes. No recuerdo el nombre de la sala ahora, pero me parece que quedan muchas ganas de hacer esto y yo me siento muy abocado o sea, he trabajado y quiero seguir trabajando en Europa y me siento muy feliz de mi relación con Europa. Pero hay algo que desde hace muchos años siempre está muy latente en mí, que es mi relación con América Latina. O sea, con mi relación con Sud y Centroamérica, que me parece fundamental. El hecho de sentir que de alguna manera la actividad artística, que es tan positiva para los seres humanos, porque nos enriquece, porque
porque para mí lo esencial es que culturalmente estás mucho mejor del alma, ser parte de mejorar la calidad cultural, espiritual, a través del arte de la gente que vive en Latinoamérica. Y yo estoy muy feliz de ver que en la mayoría de los países hay un crecimiento cultural y que hay una necesidad de eso. Entonces me siento en un momento, creo que es un momento muy importante para aplicar este momento de crear, generar, llevar, que los jóvenes empiecen a ejercer. Yo creo que los jóvenes actuales están con muchas ganas que las cosas sean diferentes, que las cosas cambien, y creo que hay que dar un empujón a eso, y ojalá yo pueda ser parte de ese movimiento, que para mí, no sé, es un objetivo, no, quiero decir, el arte no es solamente un objetivo narcisista, hay algo de compartir que es fundamental. Así es, así es. Gabriel, muchas gracias. Un abrazo fuerte a la distancia. Muchas gracias de verdad por abrir este ciclo de conferencias.